La charla, el título de charla, bueno, lo acaban de mencionar, la rehabilitación pulmonar en el equipo de atención de neumonía por virus respiratorios. A lo largo de los últimos años hemos adquirido una experiencia importante en nuestro país, bueno, en mi país, en México. Yo me encuentro laborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde en los últimos años, en la última década, hemos trabajado año con año en los problemas que está generando influenza. Eso nos ha dado la oportunidad de conocer cómo es el comportamiento de las enfermedades respiratorias causadas por virus, y en esta ocasión, pues lo que estamos viviendo en todo el mundo, la pandemia por coronavirus. Entonces, bueno, vamos a compartir un poco de lo que hacemos día a día para que a ustedes les sea de utilidad. ¿Cómo voy a comenzar mi charla? La quiero comenzar con este artículo. Hace un poco más de un año sale publicado este artículo en una revista de medicina interna, en una revista europea, en donde hablan acerca de las nuevas fronteras de la medicina de rehabilitación en cuanto a enfermedades crónicas. Ellos hacen un énfasis, siendo obviamente internistas, hacen un énfasis muy importante en cuanto a la necesidad de la rehabilitación en la atención de pacientes con enfermedades crónicas. En este artículo hablan acerca del beneficio o de la evidencia que actualmente tienen tres áreas importantes de la rehabilitación. Una, la rehabilitación pulmonar; dos, la rehabilitación cardíaca; y tres, la rehabilitación neurológica. Es un artículo publicado en 2019 donde todavía no teníamos conocimiento, ni siquiera teníamos la idea que en los siguientes meses nos iba a atacar el coronavirus. Y ahora, al día de hoy, este artículo pues viene muy ad hoc. ¿Por qué? Por el tipo de secuelas que estamos observando en estos pacientes afectados por coronavirus, en donde estas tres especialidades o subespecialidades de la rehabilitación están jugando ya un papel muy importante en la atención tanto del paciente crítico como en la recuperación de estos pacientes. Entonces, yo los invito a que en algún momento de su tiempo libre puedan darle una leída a este artículo. Es muy sencillo, muy rápido de leer. Habla acerca de las evidencias esas tres especialidades. Entonces, no sé cómo sea la distribución de trabajo, o más bien la intervención de la especialidad de rehabilitación en su país. Puedo comentarles que en México es un tanto complicada la aplicación de la rehabilitación porque pues es poco conocida, no es muy difundida, está subvalorada. Y hablar acerca de rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos, pues es todavía un gran problema, porque no estamos habituados a ingresar a unidades de cuidados intensivos. Eh, la rehabilitación, el fuerte de la rehabilitación está en enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas, deportivas, no lo sé cómo sea en su país. Sin embargo, acá en México ha sido un poco difícil poder introducirnos a las unidades de terapias intensivas. Sin embargo, ahorita pues acá en México pues nos hemos visto obligados a ingresar a estas unidades, y obviamente con lo que acarrea el ingresar a este tipo de lugares, porque si no tenemos la experiencia, la habilidad o el contacto previo a estar en esta situación, pues nos generará una gran ansiedad en cuanto a saber qué es lo que debemos de hacer con pacientes en este estado. Entonces, pues bueno, en este pequeño recuadro pongo lo que habitualmente día a día nosotros recibimos: una hoja de interconsulta en donde el intensivista o el neumólogo únicamente nos pone, si bien nos va, un texto como el que les pongo ahí: interconsulta rehabilitación para paciente en la UCI que cursa con dificultad para el retiro de ventilación mecánica y con polineuropatía del paciente crítico. Hasta ahí es la información que nos proporcionan. Y entonces, cuando recibimos esto,
pues generalmente nos puede causar una gran interrogante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estará el paciente? ¿Qué tan complejo estará? ¿Estoy preparado para atenderlo? Y si le sumamos el tema actual que es COVID, pues obviamente esta gran interrogante y nos pueda generar una gran ansiedad, un gran miedo, incluso hasta darán muchas ganas de salir corriendo y decir yo no entro, porque realmente ha sido un gran reto atender a estos pacientes. Sin embargo, pues somos médicos, somos seres humanos que estamos a disposición de ayudar y de proporcionar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro trabajo a toda la población que está siendo afectada a todo el mundo y obviamente pues necesitan la colaboración de diferentes especialistas y nosotros somos parte de ese grupo de especialistas que debe de involucrarse en la atención. Entonces, cuando empezó COVID, no sabíamos realmente cómo iba a ser la presentación del COVID. No sabíamos nada de él, estábamos completamente ante un virus nuevo, desconocido. Pensábamos que iba a ser algo similar a influenza. Aquí en México, muchos de los que estábamos acostumbrados a trabajar con influenza año con año, por algún momento pensamos que iba a ser algo muy similar. Al ser un virus respiratorio, al ser un virus que se esperaba. Sabíamos que en promedio cada 10 años se presentaba una nueva epidemia, en este caso de influenza, ya era esperado. Sin embargo, no sabíamos que iba a llegar una nueva cepa. Entonces, pues nos preparamos y nos capacitamos nuevamente para recibir pacientes similares a influenza. Sin embargo, la sorpresa nos ha desbordado. Este coronavirus nos ha sorprendido a muchos. Se está presentando de una manera irreconocible, está generando muchos problemas en todos los órganos o sistemas a gran distancia, no solamente en pulmón. Todos sabíamos perfectamente que el pulmón era el órgano diana, el órgano blanco. Sin embargo, ahora sabemos que no solamente es el pulmón y que muy probablemente el pulmón no sea el órgano que está generando tantas complicaciones. Sin embargo, pues es el punto de partida en donde estamos involucrados todos. Entonces, hablar de la fisiopatología del coronavirus va a ser muy complejo, no va a ser el objetivo de mi charla, eso tendremos que platicar con los expertos. Sin embargo, sí, nosotros como especialistas en rehabilitación necesitamos conocer un poco acerca de la fisiopatología para poder entender qué le está pasando a este ser humano en la etapa más crítica y sobre todo entender qué vamos a hacer una vez que este paciente logre superar la fase más grave, porque es ahí en donde reconocer todos los daños que generó el coronavirus nos podrá dar la pauta de saber cómo voy a explorar a este paciente, cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a abordar en el punto de vista de diagnóstico funcional y qué tipo de rehabilitación le voy a proporcionar. Si yo desconozco la fisiopatología del virus, seguramente esa interrogante que hablábamos en un principio va a incrementarse todavía aún más y nos puede atacar el pánico, incluso en un paciente ya recuperado, en donde muy probablemente digamos, no tengo la remota idea qué es lo que le voy a hacer, desde dónde lo voy a abordar, y ese temor nos puede generar un bloqueo en nuestro actuar profesional y obviamente no es la intención, o sea, obviamente somos profesionales y tenemos que abordarlos de manera clara y objetiva. Entonces, un punto clave que hace ya algunas semanas o ya meses se describió fue el síndrome de tormenta de la citosina como el causante de la gran complicación o gravedad de estos pacientes. Y este síndrome, pues, simplemente es caracterizado por un estado hiperinflamatorio agudo, una hiperproducción, hipersecreción de citocinas, que estas pueden ser las causantes de la muerte. Se presenta aproximadamente en el 4% de los casos de sepsis,
Y los síntomas cardinales ya descritos en todos lados es fiebre, citopenia y hiperferritinemia. Y obviamente todos estos se van a presentar con afección pulmonar y con un SIRA que puede llegar a ser muy grave, hasta en un poco más del 50% de los casos, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. El coronavirus, pues obviamente al paso de los días, sabemos que tiene sus presentaciones leve, moderada y grave, en donde en cada una de estas fases va a tener una manifestación o un cuadro clínico. El que tal vez nos tiene aquí o el que más nos debe preocupar, pues es la parte grave, porque es ahí en donde nos vamos a enfrentar a un verdadero reto y en donde el paciente que recupere del estado más grave es el que va a tener el mayor número de secuelas o de complicaciones para poder reintegrarse a su vida previa. Entonces, reconocer todas estas complicaciones nos va a dar una importante oportunidad de abordar al paciente y de justificar nuestra entrada a las unidades de terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Número uno, obviamente, las pulmonares, en donde el paciente al paso de los días se puede complicar en una neumonía rápidamente progresiva. En un inicio es por el microorganismo, en este caso el coronavirus, pero al paso de los días se puede sobreinfectar con alguna bacteria y esto complicar aún más el cuadro, llevando al paciente a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que lo puede llevar a la necesidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica prolongada y a una falla orgánica múltiple que pueda culminar con la muerte de este paciente. Sin embargo, existen otras complicaciones fuera del pulmón. Y dentro de estas complicaciones, las más comunes que al menos en nuestra comunidad acá en México hemos observado en lo personal, he observado más complicaciones fuera del pulmón, pues son las que están relacionadas con órganos a distancia, en este caso del músculo periférico, la presencia de miositis, el incremento importante, exagerado de la CPK, la presencia de mioglobinuria, casos graves reportados con rhabdomiólisis o que culminan con insuficiencia renal, la presencia de problemas cardíacos, como puede ser derrame pericárdico, disminución en la fracción de eyección del ventrículo, la presencia o aparición de arritmias cardíacas, van a complicar demasiado la evolución y el tratamiento de estos pacientes. Y obviamente las complicaciones neurológicas que también están siendo muy comunes, complicaciones como encefalopatía, mielitis o incluso la misma cefalea que puede llegarse a complicar de manera grave. Las mismas mialgias, hipogeusia y la hiposmia ya son consideradas como complicaciones neurológicas o incluso ya se han reportado casos de síndrome de Guillain-Barré relacionadas con el coronavirus. Entonces, todas estas complicaciones van a tener una implicación muy importante en la funcionalidad de este ser humano, que cuando esta persona logre recuperar de la fase crítica, seguramente va a tener un proceso de limitación o restricción severo, en donde la rehabilitación va a ser parte importante para su recuperación. Entonces, de ahí la importancia de reconocer el comportamiento del virus. Ahora, el deterioro sistémico de este paciente, pues obviamente hablamos en un principio, son enfermedades, tiene un inicio pulmonar. Sin embargo, esta presentación, progresión y complicaciones van a tener implicaciones importantes a órganos de distancia, como ya lo mencionamos, como es el músculo esquelético, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, la presencia de lesiones tegumentarias y alteraciones cognitivas que van a complicar aún más la progresión del paciente y que van a retrasar la salida de la fase crónica o crítica. Y si a esto todo le sumamos, obviamente conocemos que un paciente en esta situación va a requerir un reposo prolongado, una inactividad física, pues entonces esto va a ir generando más problemas. Cuando un paciente cae en un SIRA extremadamente grave, hablemos de un PAFI menor de 70, entonces el paciente va a requerir
una maniobra de emergencia, como es la ventilación en prono derecho, en donde esta es una maniobra de rescate, en donde lo que se trata de generar, pues, es la reversión del SIRA grave, en donde sabemos que la fisiopatología y la fisiología respiratoria nos ha permitido conocer que el posicionamiento en prono le permite al paciente tener mayor área de ventilación y obviamente por eso mismo es una maniobra de rescate. Sin embargo, la presencia o la necesidad de este posicionamiento, pues obviamente nos va a generar complicaciones a largo plazo. En esta imagen estamos observando un paciente en donde puedo decirles que está posicionado de una forma correcta o lo más ideal posible. Eh, Sin embargo, el colocar a un paciente en esta posición no es nada sencillo. Tanto el proceso de pronarlo requiere un buen número de profesionales capacitados, como también el mantenimiento en esta posición. Hemos observado una gran variedad de lesiones dérmicas causadas por el posicionamiento tanto en prono como en decúbito supino, en donde son unas lesiones horrorosas, de verdad. Vale, aquí la palabra, tal vez es un poco agresivo decirlo, pero ver el tipo de lesiones que estamos observando, de verdad, nos están dando un impacto bastante en la atención y en la recuperación de estos pacientes. ¿Y cómo lo podemos evitar o facilitar el tratamiento? Pues es ahí donde interviene ya también nuestra especialidad. A veces pensamos o creemos que un paciente en esta situación, en esta posición, pues es un paciente intocable. Y hasta cierto punto sí lo es. Sin embargo, hay que también involucrarnos en esta posición. Sabemos que una persona en esta posición es porque está en un SIRA grave, en donde simplemente movilizarle una pierna o colocarlo en decúbito lateral lo va a inestabilizar aún más, pero debemos de cuidar el sistema tegumentario, debemos de cuidar las articulaciones. Hemos observado lesiones de plexo braquial por un mal posicionamiento, por un mal giro de estos pacientes. Hemos observado úlceras de presión en la cara, en frente, en los cigomáticos, unas úlceras extremadamente grandes en tórax, en abdomen, en rodillas. Esto genera un dolor muy severo en cuanto el paciente comienza a despertar y está generando mucha limitación en la progresión de la movilidad de nuestros pacientes. Entonces, el saber la forma correcta, cómo lo voy a posicionar o cómo le voy a enseñar a mis compañeros con los que estoy trabajando, llámese personal de enfermería, terapia respiratoria, intensivistas, etcétera, ellos deben de conocer que nosotros también nos involucramos en este tratamiento. Muchos minimizan nuestra actividad, piensan que el cuidar la piel, el lubricarla, el colocar un posicionamiento adecuado, la densidad del posicionador para evitar lesión, piensan que eso es algo mínimo, que no requiere tanto conocimiento. Sin embargo, es en este momento en donde hemos observado estas lesiones, en donde están comenzando a valorar el trabajo que nosotros podemos ofrecerles como parte del equipo de trabajo. Y entonces los pacientes caen en un grado de desacondicionamiento físico tan severo que los lleva a una postración importante después de haber salido del hospital o que les está retrasando la reincorporación a sus actividades previas. Y entonces debemos reconocer el término de desacondicionamiento físico. A veces creemos que este término simplemente se refiere a aquellas personas que no hacemos ejercicio, pero que andamos en nuestra vida diaria como si nada. Sin embargo, clínicamente el término de desacondicionamiento físico pues se refiere al deterioro metabólico y sistémico del organismo, cuyas causas son la inmovilidad, el desuso y el reposo prolongado. Y esto va a generar limitaciones, deficiencias y discapacidad que se va a extender aún más allá del egreso de la terapia intensiva. Entonces, es ahí donde nos vamos a involucrar para evitar precisamente el desacondicionamiento físico.
En la situación en la que estamos viviendo actualmente, difícilmente vamos a poder actuar como la literatura nos dice, como los artículos que antes de coronavirus leíamos, en donde decía que tenemos que intervenir de manera temprana. Con coronavirus las cosas están cambiando completamente. Entonces debemos de involucrarnos y reconocer todas estas complicaciones para saber cómo voy a actuar. Debemos de reconocer la debilidad adquirida por la estancia en la terapia intensiva, que anteriormente pues le denominábamos como polineuropatía del paciente crítico o reposo prolongado por situación grave. Actualmente todas estas complicaciones bien se pueden atender y se pueden revertir con una intervención de rehabilitación. La presencia de telectasias, la resolución de neumonías, el apoyo en la progresión de la ventilación mecánica, la prevención y el manejo de úlceras de presión, prevenir y revertir el delirio y obviamente las contracturas musculares. Ese es el trabajo del especialista en rehabilitación, del grupo de rehabilitación. Entonces, a veces creemos que no tenemos mucha intervención en este momento. Creemos que es trabajo exclusivo del intensivista o del neumólogo. Sin embargo, nosotros participamos de manera importante en la atención de todas estas complicaciones y obviamente en el factor pronóstico de nuestro paciente. La literatura nos menciona muy claramente que como el factor pronóstico que tienen los pacientes que salen de terapia intensiva es alto la probabilidad de un reingreso a la unidad de cuidados intensivos en los siguientes 6 a 10 meses de haber salido. Entonces, eso va a depender mucho de la intervención que nosotros le podamos ofrecer. Con coronavirus, ¿qué está sucediendo? No sé cómo sean sus unidades de rehabilitación en su país, al menos yo le estoy compartiendo una imagen o un par de imágenes de cómo es nuestra área de trabajo en la que estábamos habitualmente acostumbrados, un consultorio, digamos, común, y nuestra área de trabajo de mecanoterapia o del gimnasio terapéutico. Y actualmente pues lo hemos abandonado de cierta manera y nos hemos trasladado a estos lugares en donde nos hemos habituado a ponernos todo el traje que utilizamos día a día, en donde nos hemos tenido que acostumbrar a ver pacientes en situación grave, en donde hemos tenido que volver a aprender o reconocer toda esta tecnología que está alrededor de nuestro paciente. A veces nos genera pavor, miedo, el estar viendo tanto monitor, tanto bomba de infusión, tantos vías de acceso para el paciente, catéteres, etcétera. Entonces, ahora este es nuestro lugar de trabajo y es el lugar en donde nos tenemos que habituar las próximas semanas o meses porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Y entonces, uno pensaría, ¿esto es nuevo? ¿Esto es a causa de coronavirus? No lo es. Hace ya poco más de 10 años que se ha comenzado a incrementar las publicaciones en que hablan acerca del beneficio de la intervención de rehabilitación, específicamente de rehabilitación pulmonar, en el manejo del paciente en estado crítico. Y es a partir de aproximadamente hace unos 10 años cuando se presentó la pandemia de influenza, en donde se comenzó a incrementar la publicación de los beneficios y de la evidencia que estaba generando la participación de rehabilitación en el manejo del paciente crítico. Y es ahí, a partir de ese entonces, cuando comienza a desarrollarse una nueva tendencia en los cuidados en la atención de los pacientes en cuidados críticos, en donde un grupo de intensivistas de diferentes partes del mundo comienzan a promover un tratamiento que le denominan liberación de la terapia intensiva, en donde se involucran una gran cantidad de disciplinas, en donde ya no solamente es el intensivista, la enfermera y pues tal vez personal auxiliar de enfermería, los que estaban habitualmente hace algunos años acostumbrados a estar en las unidades de cuidados críticos, sino que ahora se involucran más especialistas, incluyendo nuestra especialidad, en donde aquí el punto clave para nosotros es de que ahora los mismos intensivistas consideran la importancia de la movilidad temprana para poder progresar al paciente y egresarlo de la unidad de cuidados críticos.
Y es así como se han generado alguna serie de recomendaciones, sugerencias, algoritmos en cuanto al manejo del paciente en etapa crítica, y en donde se ha propuesto y se ha reforzado la importancia de otorgar periodos de despertar, periodos de respiración espontánea, retiro temprano de la sedación, de la relajación muscular, la progresión temprana y adecuada de la ventilación mecánica para que el paciente pueda ir despertando de manera más rápida y esto evitar las secuelas que puede generar el estado grave. Esto es trabajo diario, es trabajo del intensivista, obviamente. Sin embargo, nosotros somos el grupo de apoyo para el intensivista. Él no podría progresar a un paciente que tiene debilidad por el retiro del ventilador si no participamos con él. O no podría evitar el delirio que presentan estos pacientes si no intervenimos de manera oportuna con una estimulación cognitiva o una actividad física de baja intensidad. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo. Y todo tiene un objetivo, que es evitar o prevenir la presencia del síndrome post-cuidados intensivos con una intensidad considerable. Es casi imposible que un paciente que egrese de una unidad de cuidados intensivos salga sin algún tipo de secuela. Por mínima que sea la estancia, pueden ser tal vez entre 3 y 5 días, tal vez algún otro paciente en otra situación fuera de coronavirus, pero actualmente, al menos de forma personal, el tiempo menor que yo he observado en terapia intensiva han sido 2 semanas como mínimo. Como máximo, he tenido pacientes actuales que hasta 3 meses llevan en la unidad de cuidados intensivos y no logran salir. Entonces, estos últimos pacientes, simplemente imaginar cómo ha sido la progresión en la terapia intensiva, nos lleva de inmediato, en automático, cómo van a ser las secuelas cuando este paciente logre salir adelante. Y es ahí en donde nosotros vamos a intervenir para poder darle una adecuada recuperación. Pero, ¿qué dice la literatura en cuanto a la intervención de rehabilitación en la unidad de terapia intensiva? Cada día nuestra intervención intensiva, todos estamos atacada en diferentes ángulos por algunos conocedores del método científico, porque pues obviamente los tratamientos de rehabilitación tienden a tener algún sesgo o pérdida en la objetividad en cuanto al tratamiento que otorgamos, o de dificultad, mejor dicho, para medirlo de manera correcta. Y entonces eso nos quita evidencia. Sin embargo, la rehabilitación pulmonar, neurológica y cardíaca, pues son de las 3 áreas que están teniendo mayor evidencia y los que están fortaleciendo mucho de forma general a la especialidad. Y entonces involucrarnos en pacientes en terapia intensiva nos obliga a hacerlo de manera objetiva, hacer evaluaciones clínicas de manera clara, objetiva y contundente. Entonces tenemos que habituarnos y meternos en las escalas que se utilizan en pacientes de cuidados críticos. Uno de ellos es el método de evaluación de la confusión mental para la prevención del delirio. Un paciente que cae en delirio tiene riesgo de complicación y de estancia prolongada. Entonces, necesitamos estar pendientes de la aparición del delirio y la prevención del mismo. Actualmente, la atención médica, así se los pongo textuales, la atención médica hoy en día perjudica en demasiada frecuencia y rutinariamente no brinda beneficios potenciales. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos simplemente en atender la parte crítica. Obviamente cada especialidad tiene su objetivo, no es una crítica negativa hacia algún colega médico. Si está presente algún intensivista, por supuesto que nunca va a ser una crítica negativa. Cada quien tiene un objetivo de atención, el de ellos es salvar la vida del paciente. Sin embargo, como grupo médico debemos de involucrarnos cada día más en una atención integral, en donde debemos de pensar no solamente en salvarle la vida al paciente, sino también pensar en cómo va a ser la recuperación de este paciente y tratar de reintegrarlo en las mejores condiciones posibles.
Y es ahí en donde comienza la aparición de esta nueva tendencia, en donde se involucra la movilidad temprana. Estas publicaciones, si se dan cuenta en las referencias que les comparto, pues no son nuevas, son 2009. Uno pensaría que, al menos acá en México, no sé en su país cómo está la situación actual, pero acá en México ahorita la rehabilitación está siendo un boom. Todo el mundo habla de la rehabilitación, todo el mundo habla de rehabilitación pulmonar en específico. Y ahora acá en México todo el mundo se sabe y se cree experto. Es prioridad para los pacientes que están ahorita batallando por su vida en los hospitales y los que están recuperando. Sin embargo, esto no es nuevo. La intervención de rehabilitación en terapia intensiva tiene más de 10 años, como les comentaba. Sin embargo, esto ha sido difícil y es aquí donde pongo estas dos referencias. Una encuesta en ese entonces revelaba que solamente el 50% de los intensivistas utilizaba el protocolo de despertar temprano y solamente entre el 31 y 42% de los intensivistas utilizaban el protocolo de respiraciones espontáneas. A pesar de que los intensivistas, pues obviamente son los que más promueven el despertar y la respiración espontánea lo más pronto posible. Y esto es en una encuesta en un país de primer mundo como es Canadá. Entonces, transportarlo a lo mejor a nuestros países, estas cifras podrían estar igual que hace 10 años o incluso peor. El uso de la fisioterapia dirigida a pacientes en la unidad de cuidados intensivos es cada vez más común, pero no es uniforme y enfrenta muchas barreras, incluidos procesos competitivos de atención, falta de planificación de atención de movilidad temprana, la presencia de tecnología y la colaboración inadecuada. Nuevamente les repito, esta es una publicación de hace 10, 11 años, en donde ya se mencionaba el gran problema que había en cuanto a la intervención de rehabilitación. Aquí hablan acerca de fisioterapia, pero estamos viviendo una etapa en donde no es algo diferente a lo que hace 11 años ya se publicaba. Les repito, al menos aquí en México, tenemos el grupo de médicos especialistas en rehabilitación y el grupo de terapeutas físicos, en donde uno a otro batalla día a día por considerarse el que debe de dar la batuta o el que debe de dar la orden. Y estas peleas son absurdas, en donde no sabemos identificar que somos un grupo de trabajo. Y a veces nosotros mismos ponemos estos puntos en contra y nosotros mismos ponemos las barreras para que progresemos como un verdadero equipo. Y entonces la ausencia de un verdadero equipo de rehabilitación es la que está generando que nosotros mismos seamos una principal barrera para nuestra actividad profesional. Entonces lo que requerimos pues es una comunicación constante entre nosotros, formar verdaderos equipos de rehabilitación en donde esté involucrado el médico de rehabilitación y que tenga a su alcance un equipo de terapeutas que sean y que se vuelvan expertos en el manejo de pacientes en cuidados intensivos y obviamente tratar de atender todas las complicaciones que estamos trabajando o estamos hablando en este momento. El manejo en la terapia intensiva, pues obviamente es muy amplio, no es el objetivo ni tampoco es mi experiencia el manejo de un paciente crítico, hablando médicamente en cuanto al factor desencadenante. Sin embargo, obviamente el paciente en un estado crítico, pues sabemos o simplemente nos los imaginamos o los estamos viendo ya en este momento. Son pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva prolongada. Van a ser pacientes que van a requerir sedación y bloqueo neuromuscular por algunos días, que tal vez van a requerir un posicionamiento prono, como ya lo mencionamos, o que van a requerir de maniobras todavía aún más de rescate pulmonar, como es el ECMO. Y es ahí donde todos debemos de conocer todos estos puntos de manejo para el paciente para poder definir y estar seguros de que vamos a trabajar en ellos. ¿Qué está sucediendo en las enfermedades respiratorias o en coronavirus? Pues que hay una proteólisis muscular. Estamos presentando o estamos vivenciando procesos inflamatorios extremadamente graves a nivel sistémico, en donde se está afectando al órgano blanco, pero también a los órganos a distancia, como ya lo habíamos mencionado.
Y en cuanto al órgano muscular, pues obviamente esto va a llevar a una atrofia, a un daño en el sarcolema, a una disfunción de la contracción de la fibra muscular. Y todo esto va a estar desencadenado por la presencia de las citocinas que están circulando en grandes cantidades en todo el organismo. Y obviamente la presencia de este estado inflamatorio va a tener un impacto importante en el ADN de la fibra muscular, en el daño y en el cambio estructural y fisiológico de la célula de la fibra muscular. Y esto pues obviamente va a llevar a un estado de atrofia o pérdida de la masa muscular que va a generar el desacondicionamiento físico que mencionamos en un principio. Obviamente todo esto se refuerza por la hipoxemia que está presentando el paciente, por la reducción de la síntesis de proteínas y por el gran estrés oxidativo que se están presentando estos pacientes. Por lo tanto, el daño muscular está completamente justificado con la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, si le sumamos las características que tiene nuestra población en América Latina, en donde no estamos habituados a hacer ejercicio, en donde nuestras cifras de obesidad son tremendas, mi país es tristemente tiene número 1 en obesidad, la presencia de enfermedades crónicas previas al coronavirus, en donde probablemente requieran el uso de esteroides o una polifarmacia, la presencia de enfermedades crónicas. Sabemos perfectamente ahorita que las comorbilidades principales que están complicando a los pacientes por COVID son obesidad y diabetes. Entonces, todo esto va a contribuir a que el daño muscular sea todavía más evidente. Sabemos perfectamente que el músculo va a estar compuesto por diferentes tipos de fibras musculares. Sin embargo, ninguna de ellas se salva al mecanismo fisiopatológico que está generando el coronavirus. Esto va a generar, obviamente, una reducción en la masa muscular y una reducción en la función. Por lo tanto, la reducción en la contracción de los músculos principales va a estar completamente reducida. Está muy bien estudiado que el cuádriceps es el músculo que es más fácil estudiar y es el que tal vez nos ejemplifica el impacto de la enfermedad. Y pues bueno, hablar de músculos, no solamente son músculos que nos permiten el movimiento como los de las extremidades, sino también los que nos permiten mantenernos vivos, respirando. Y obviamente hablar de ellos, pues estamos hablando del diafragma. Un término que también no es nada nuevo, es el término de disfunción diafragmática inducida por el ventilador, en donde hace un poco más de 10 años también se comenzó a difundir aún más este término que se refiere al daño generado por la ventilación mecánica. Este artículo, que también ya no es nada reciente, pero es uno de los artículos iniciales y que generaron mucha impacto clínico en cuanto a identificar que la ventilación mecánica causa un daño severo en la fibra muscular, en donde se concluye que a partir de las 18 horas de ventilación mecánica, los pacientes comienzan a tener anomalías en la estructura de la fibra muscular, en donde no solamente reduce el número de fibras musculares, sino que los cambios histopatológicos de la fibra muscular también se ven deteriorados y eso justifica o explica el por qué la ventilación mecánica es de difícil retiro en pacientes que están cursando con días de estancia prolongada en la terapia intensiva. Y nuevamente, recordar que muchos pacientes de los que estamos viviendo ahorita en esta pandemia son pacientes que vienen acompañados de algunas enfermedades previas, como por ejemplo, enfermedades respiratorias crónicas, como podría ser EPOC, en donde ya tenemos un estado hiperinflamatorio previo y esto está dándole todavía aún más impacto a la fibra muscular, no solamente al periférico, sino al de los músculos respiratorios. Y entonces, bueno, pues tenemos que reconocer que obviamente como expertos del movimiento que somos todos nosotros, nuestro órgano principal o el que tradicionalmente conocemos más o dominamos, pues es el músculo. Sabemos que gracias a él, pues nos movemos en coordinación de nuestro sistema nervioso central. Pero sabemos que es una estructura dinámica, que tiene una actividad neuromuscular y que su principal estímulo es una carga mecánica.
en donde tal vez algunas alteraciones hormonales y la misma edad van a tener una implicación importante en el funcionamiento de este músculo. Hablando de los músculos respiratorios, pues obviamente el diafragma es el principal músculo y es el que nos permite estar en este momento compartiendo esta charla. Pero cuando todos estos músculos se fatigan o se cansan a causa de una enfermedad, como es el coronavirus, pues obviamente esto va a generar todavía más complicaciones de las que está presentando la enfermedad. Y entonces vamos a tener consecuencias funcionales en donde nuestra especialidad es ahí donde entra. Tenemos daño estructural respiratorio, tenemos daño en el intercambio gaseoso, estamos viendo alteraciones cardiovasculares, estamos observando daño en la estructura y en la función muscular y obviamente en la limitación en la actividad física y el ejercicio. Y entonces los pacientes que están logrando sobrevivir a la etapa crítica, pues están quedando con una tolerancia al esfuerzo físico muy pobre, están quedando con una calidad de vida muy vulnerable y con un pronóstico muy probablemente muy sombrío. Y obviamente esto genera un pronóstico, pues, tal vez pobre. Y nuestra intervención, pues, obviamente va a ser actividad física, promover el ejercicio, pero un ejercicio bien diseñado. Y esto, obviamente, mejorar en la calidad de vida del paciente. Y entonces, bueno, nos quedamos con el tema de moverlos de manera temprana. Y lo pongo ahí con interrogantes porque el término dice temprano, movilización temprana. Que si nos vamos a la literatura nos dice que la movilización temprana debe de comenzar o se define como tal a la intervención con movimiento a partir de 48 a 72 horas, a partir de que el paciente entra en estado crítico o la necesidad de ventilación mecánica. 48 a 72 horas, estamos hablando de entre 2 y 5 días, que habitualmente es lo que nosotros estamos acostumbrados a intervenir, los que estamos ya con algunos años trabajando en la terapia intensiva. Sin embargo, ahorita coronavirus vino a tirar a la basura el término de movilidad temprana. ¿Por qué? Porque las características clínicas de estos pacientes nos llevan a comenzar a intervenir a veces hasta 2 o 3 semanas de haber empezado el padecimiento. Y entonces el estado funcional en el que se encuentran estos pacientes, pues obviamente está completamente pues derrumbado. Entonces tenemos que comenzar muy tardíamente, en donde nos está complicando todo eso, y obviamente evitar todas las complicaciones de las cuales hemos estado hablando ahorita. Y entonces, ¿en qué momento entra rehabilitación? ¿En qué momento, si estamos tomando este diagrama, este esquema, yo les recomiendo leer ese artículo? Es un artículo muy, muy lindo, muy agradable, muy didáctico, en donde podemos identificar en qué momento puede intervenir nuestra especialidad. Aquí ponen algunas fases por las cuales cruza un paciente en etapa crítica. Etapa crítica, obviamente, recuperación hospitalaria, el alta del hospital y la recuperación a largo plazo. Si yo hiciera ahorita la pregunta, ¿en qué momento estamos actuando? O si nosotros hacemos un análisis interno, donde nos preguntemos, yo como especialista en rehabilitación, ¿en dónde estoy participando? ¿En qué etapa de estas estoy involucrando? Tendremos que hacer un análisis y decir, pues, qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo mi trabajo. O tal vez no es que lo esté haciendo mal, simplemente a lo mejor no he tenido la oportunidad de adquirir la experiencia, pero ahorita estamos viendo que estamos viviendo en una etapa de pandemia, en donde nos está obligando a involucrarnos incluso aquí, en etapas críticas. Y entonces nos está generando una gran oportunidad a todos los especialistas en rehabilitación para demostrar al resto del grupo médico que somos importantes en la atención y tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, no nos vamos a involucrar de manera impulsiva. Siempre comento este punto cuando hablo de este tema en algunas pláticas que he sido invitado. A veces mis residentes, cuando hablamos de estos temas, me lo dicen de manera verbal. Es algo
entusiasmado y que con un deseo inmediato de irme a meter ahorita a la terapia intensiva. Sin embargo, no debe ser tampoco así. Debemos de tener sólidos conocimientos y reforzar nuestro conocimiento médico que tal vez hemos perdido al paso de los años en cuanto a fisiología, mecánica respiratoria, parámetros de seguridad o monitoreo hemodinámico del paciente, y solamente así nos va a dar cierto grado de seguridad de qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a indicar, que muy probablemente no soy yo el que va a estar directamente metido en el trabajo diario. Se lo voy a tener que indicar a mi compañero o a mi terapeuta que asista a trabajar conmigo. Pero si yo no conozco estos criterios de seguridad, pues entonces seguramente el resto de mi equipo va a tener las mismas carencias. Entonces, pues hay que revisar todos estos parámetros. Nuevamente les pongo ahí la literatura de esta diapositiva. Me parece un artículo bastante gráfico, muy rápido de leer, muy didáctico, porque nos habla acerca de las indicaciones y contraindicaciones de la movilidad del paciente en cuanto a terapia física. Y son parámetros que nos debemos de memorizar. ¿Por qué? Porque cada vez que pasemos a ver a un paciente en la terapia intensiva, pues la severidad y la gravedad del paciente nos obliga a tenerlos en la mente todo el tiempo de una manera fresca. ¿Por qué? Porque esto va a definir, nos va a limitar qué es lo que voy a hacer. Y obviamente esto nos ayuda a justificar en qué momento intervengo y en qué momento no. Acá, a mí, de forma personal, me ha sucedido que en algunos lugares, pues, el intensivista, el internista, el cardiólogo, etcétera, consideran que rehabilitación pues, puede estar en cualquier momento y que pueden entrar sin tener que estar vigilando parámetros como los que están aquí presentes. Sin embargo, cuando encuentro alguno de los parámetros aquí mencionados, se le debe de informar a quien está solicitando la intervención que no es el momento ideal. Y a veces se sorprenden porque piensan que la rehabilitación es simplemente ir a moverlos y que no va a generar mayor riesgo. Sin embargo, les repito, tenemos que justificar nuestra intervención de manera objetiva. Entonces aquí les dejo esas contraindicaciones que vienen como contraindicaciones absolutas y relativas, que en el artículo los manejan como bandera roja o bandera amarilla, donde pues obviamente son parámetros, tanto parámetros cardiovasculares, parámetros ventilatorios, y el uso de los fármacos vasopresores para mantener estable a estos pacientes. Punto importante aquí es el tener que reconocer los parámetros de la ventilación. Acá en México es muy común que cuando vienen a rotar nuestros residentes, es muy frecuente que nos comenten que durante los años de residencia, pues no toman o no abordan estos temas en sus clases teóricas y les es complicado reconocer un ventilador o saber qué modalidad de ventilación está teniendo el paciente o cuáles son los parámetros, dónde se debe de dirigir para saber si es un paciente que está estable o que puede comenzar a llevar a cabo una movilidad sin ponerlo en mayor riesgo. Y entonces, bueno, aquí se los dejo, los parámetros de ventilación que nosotros nos basamos para poder intervenir de manera más segura. Y algunos otros parámetros que están en esta nueva diapositiva: la fracción inspirada de oxígeno, la saturación capilar de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el modo ventilatorio y la presencia de la presión positiva al final de la expiración. Estos parámetros van a ser los que nos van a indicar qué tan grave está ese paciente o qué tan voluble, qué tan vulnerable está el tejido pulmonar, que si yo le muevo una extremidad, probablemente lo voy a inestabilizar y le pongo en riesgo su vida. Entonces, es importante conocerlos. Y obviamente la seguridad cardiovascular van de la mano con el pulmón, entonces también hay que reconocer estos cambios simplemente al mover a nuestro paciente, reconocer las escalas de medición del estado neurológico que esté el paciente para también identificar este parámetro. Y otro rubro importante son la seguridad
hematológica. Es importante que revisemos el expediente del paciente para poder identificar la presencia de algunos de estos parámetros que puedan estar alterados. Es muy común, se los digo honestamente, que a veces nos piden la intervención para poder progresar la ventilación mecánica de un paciente y cuando revisamos los parámetros de laboratorio encontramos hemoglobinas de 7, hemoglobinas de 6.5. Entonces, pues obviamente ahí, pues yo les digo al médico interconsultante, ¿no? Bueno, pues ¿cómo pretendes que yo ayude a retirar una ventilación si no tienes la proteína que va a transportar el oxígeno? Entonces es poner en riesgo a ese paciente. Lo puedo hacer unas maniobras para poder ayudarle a retirar el ventilador, pero seguramente va a fracasar. Y por cada fracaso que tengamos en la intervención del retiro de la ventilación mecánica, pues le estamos complicando, le estamos empeorando el pronóstico a ese paciente. Entonces hay que actuar de manera segura. Sí es importante que nos involucremos, pero tenemos que hacerlo de forma segura. Y entonces, ¿cuáles van a ser las alternativas de trabajo en las que vamos a intervenir nosotros? Pues bueno, a veces minimizamos la movilidad pasiva. Acá he escuchado a muchos colegas, tanto médicos como terapeutas, en donde minimizan la movilidad y la movilidad pasiva específicamente, en donde muchos a veces hasta se burlan o se ríen de que si simplemente sabemos prescribir movilidad pasiva o que piensan que es una receta de cocina y que todo el mundo la repite. Sin embargo, si la analizamos de una manera crítica y objetiva, pues simplemente movilizar a un paciente, una extremidad o un segmento le va a dar un beneficio incalculable a estos pacientes. Y créanme que ahorita lo estamos observando de manera objetiva, donde sin tener que utilizar aditamentos, instrumentos o equipo de alta tecnología, simplemente con movilizar, estimular a nuestros pacientes, ellos están despertando de manera más temprana y les estamos cambiando el panorama. Entonces, debemos de recordar las bases de nuestra intervención en cuanto a las indicaciones de terapia física, todas las modalidades de movilizaciones que conocemos y que podemos echar mano para poder ayudar a este paciente. Y obviamente llevar un orden. Si actuamos de manera desordenada, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado y probablemente podamos complicar a ese paciente. Existen algunos algoritmos o propuestas de algoritmos en cuanto a cómo se debe llevar a cabo el manejo del paciente o cómo voy a llevar a cabo una secuenciación de cuándo mover una extremidad, cuándo pasar de movilidad pasiva a activa, etcétera. Es algo relativamente sencillo, pero les repito, es cuestión de nada más estar releyendo artículos o literatura que está disponible y tenerlo a la mano o en mente para poder evolucionar a nuestros pacientes de manera oportuna. Entonces, es ahí donde nos involucramos día a día. Y pues obviamente los beneficios de la movilidad pasiva pues no están ajenos a todos nosotros. Sabemos perfectamente que el mover una extremidad pues va a tener un beneficio importante como es mantener el rango de movimiento, mantener el estado fisiológico o en mejores condiciones posibles a la fibra muscular, prevenir complicaciones musculotendinosas y evitar la pérdida de la masa y la fuerza muscular, que eso le va a ayudar de muchísimo al paciente. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que existen reportes en donde nos mencionan que se reducen los días de estancia hospitalaria, se reducen los días de ventilación mecánica, se reduce la estancia en la terapia intensiva y que el involucro de esta actividad pues es segura, que no realmente no tiene gran riesgo para nuestros pacientes. Entonces, si la literatura mundial nos dice que podemos intervenir y que podemos obtener estos beneficios, pues entonces no queda más que poner manos a la obra. Sin embargo, esta es la realidad. Estudios a nivel mundial mencionan que una prevalencia puntual menor del 24% de las unidades de terapia intensiva involucran un programa de rehabilitación temprana. Y entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Esta es como que nuestra labor. Tenemos que picar piedra para poder involucrarnos en las unidades de terapia intensiva y cambiar estas cifras.
Y entonces, pues aquí está una nueva imagen en donde tenemos las modalidades o la forma de cómo ir progresando el trabajo diario con estos pacientes, sin olvidar las evaluaciones diarias. Aquí en este esquema, que a mí me gusta mucho, porque involucra las evaluaciones neurológicas, neuromusculares, cardiovasculares, hematológicas, respiratorias y la función cognitiva. Entonces, tenemos estos pilares que van a ser siempre importantes en las evaluaciones diarias. Algo que les digo siempre a mis residentes, una vez que te involucras con pacientes críticos, no les puedes dar la espalda. No, repito, no, desconozco cómo es su trabajo en su país, pero he estado en lugares aquí en mi país en donde el médico en rehabilitación a veces va, hace la valoración, deja la nota y jamás se vuelve a presentar a ver cómo va la evolución del paciente. Un paciente crítico necesita que nosotros nos involucremos diario y a veces hacer el pase de visita junto con el equipo de la terapia intensiva. Y eso nos involucra estar ahí mañana o mediodía, o si estamos en un turno vespertino, tarde y noche, porque estos pacientes cambian su situación clínica en cuestión de minutos. Entonces, no podemos dejar una indicación para el terapeuta físico el día de hoy y presentarme hasta el próximo miércoles, porque probablemente estamos haciendo muy mal nuestro trabajo. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en COVID? Pues tenemos las 3 presentaciones, leve, moderado y grave, en donde la rehabilitación se puede involucrar de manera objetiva y clara y muy importante y con resultados tangibles para el beneficio de toda la población en las 3 fases. En etapas leves, en donde el paciente probablemente esté asintomático o con síntomas leves y tratamiento en casa con aislamiento, pues generar un programa de actividad física de baja intensidad, ejercicios de respiración con barreras en la habitación aislada. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante. He visto publicaciones de todo el mundo en donde sugieren ejercicios de respiración para todo paciente que tiene COVID, ya sea leve, moderado o grave. Y todos consideran que eso es rehabilitación pulmonar. Déjenme decirles que eso no es rehabilitación pulmonar. Eso es simplemente promover una respiración correcta. Pero también debemos de tener en mente que esto puede ser parte de la diseminación del virus y que no logramos controlarlo. He visto muchos lugares aquí en mi país en donde los fisioterapeutas lo toman muy a la ligera y le otorgan manuales, dibujos, videos a los pacientes en donde les piden que hagan ejercicios de respiración, donde les piden que hagan técnicas de higiene bronquial, que les piden reforzar la tos, sin pensar que estas maniobras están generando una gran cantidad de aerosoles que si no toman en cuenta las medidas de seguridad, están promoviendo más casos positivos. Entonces yo les pido y les sugiero que si ustedes van a involucrar ejercicios respiratorios en su tratamiento, deben de ser muy claros, muy objetivos, deben de analizar correctamente al paciente, deben de recordar la fisiología respiratoria. Algo tan sencillo que yo también siempre comento en mis pláticas y a mis residentes, a veces consideramos que los ejercicios respiratorios pues no es más que meter y sacar aire. Y muchos caen en algo tan sencillo como pedirle que sople un globo, que sople un popote, y eso es erróneo. Si no conocemos la fisiología respiratoria, probablemente podamos estar causando más daño. Simplemente el generar una inspiración profunda, si no conozco la fisiopatología de mi paciente o los antecedentes previos, puedo incluso dañarlo. Yo no conozco si ese paciente era fumador previo, o no sabía, o no sé si ese paciente pueda tener una bula en un pulmón. Y si yo lo pongo a inflar globos, yo lo pongo a inspirar profundo, le puedo reventar esa bula y generar una complicación más grave. O le puedo poner un entrenador de músculos respiratorios sin haberlo evaluado previamente y le voy a generar también un daño severo. Entonces, no se debe de tomar a la ligera estos ejercicios, que todo el mundo considera que es algo muy sencillo. Alguien dice, pues simplemente respirar, es lo que hago diario. Lo hago 1000 veces al día y no me pasa nada.
Pues sí, sí, es algo sencillo, pero cuando tenemos un tejido pulmonar dañado, en donde tenemos un involucro de daño a nivel pulmonar, cardíaco y sistémico, las cosas cambian. Entonces, no hay que subestimar la intervención, no hay que tomar a la ligera estos ejercicios y sobre todo hay que tomar las medidas de protección necesarias para el paciente, para la familia y para el personal que esté trabajando con ellos. Y entonces también tenemos la telemedicina, podemos involucrar terapia ocupacional en estos pacientes y estas mismas actividades las podemos extender para aquellos casos que se encuentran en COVID moderado, como son aquellos que están en tratamiento en casa con videovigilancia, con vigilancia médica constante, que ya sea con visitas programadas, o aquellos pacientes que se hospitalizan para vigilancia más estrecha. Ahí también se puede involucrar un programa de rehabilitación en estos pacientes. Y obviamente el paciente grave, que es el que tal vez, el que requiere todavía más atención, bueno, le quito el tal vez, es el que requiere más intervención, más objetividad, pues ahí hay todavía una gama muchísimo más amplia de lo que podemos ofrecer como rehabilitadores. Pongo ese esquema, esos círculos en donde pongo las principales complicaciones o intervenciones que podemos trabajar nosotros. Obviamente el SIRA, ahí sí no podemos modificarlo absolutamente nada. Simplemente es cuestión de dar tiempo a que esto evolucione a una mejoría. Sin embargo, si requiere prono, pues entonces ahí sí, ya hablamos acerca de la necesidad de estar vigilando, cuidados de piel, posicionamiento, enseñanza al personal de enfermería o quien está dando la asistencia a este paciente. Si tenemos ventilación prolongada, pues identificar en qué parámetros está, poder comenzar a hacer una reeducación respiratoria temprana, aún con el ventilador, aún sedado, podemos intervenir con comenzar a reeducar la respiración, evitar la debilidad adquirida en la terapia intensiva y evitar el delirio. ¿Cómo? Con actividades como movilidad temprana, estimulación sensorial, propiocepción periférica, estimulación cognitiva, propiocepción del tórax, reeducación muscular e actividades de higiene bronquial protegida. Nuevamente hago énfasis en el término protegida. No es lo mismo que hace algunos meses, antes de que apareciera coronavirus, hiciéramos técnicas de higiene bronquial sin gran equipo, sin tanta necesidad de equipo. Simplemente con un cubrebocas, tal vez cubrebocas y guantes era suficiente. Actualmente no puede ser posible simplemente con un cubrebocas y guantes. Tenemos que usar más barreras de protección. Y entonces, aquí están los puntos claves que debemos de tener en mente acerca de las secuelas, acerca del síndrome de poscuidados intensivos, en donde también como especialistas nos vamos a involucrar. En cada uno de estos rubros podemos imaginar en dónde nos podemos intervenir. En el caso de nosotros, especialistas en rehabilitación, pues obviamente en la administración del oxígeno, hay que saber cómo se debe de administrar, cuáles son los dispositivos para suministrarlo, cómo lo voy retirando progresivamente. Pues somos expertos en la adaptación de auxiliares, de ayudas técnicas para nuestro paciente y el contacto constante y continuo con otras especialidades que nos van a permitir dar un tratamiento más integral, dar un programa de rehabilitación más amplio que contenga todos los componentes de la rehabilitación y promover cambios en los estilos de vida. Sabemos todo lo que está generando o lo que está complicando el coronavirus, entonces debemos de promover un nuevo cambio estilo de vida. Y este es un punto importante y estratégico que les sugiero no lo dejen a un lado. Todos los problemas emocionales que se pueden imaginar se están presentando en los pacientes recuperados de coronavirus. Hay una gran cantidad de pacientes que están teniendo niveles grandes de ansiedad, de depresión, incluso ideas de que ideación suicida o piensan que la vida ya no tiene ningún valor después de coronavirus, tienen un terror acerca de cómo va a ser su vida después de esto. Y créanme, yo diario veo pacientes tanto en la consulta privada como en la institución que el paciente llega con un temor, con un miedo extremadamente grande a que así va a ser el resto de su vida y que nadie, ningún especialista médico les ha dicho qué va a pasar
nadie les ha enseñado que deben de comenzar a hacer ejercicio, nadie se atreve a retirarles el oxígeno, y entonces pensar en ese tipo, en esa calidad de vida, es extremadamente doloroso para todos. Y entonces, ¿qué beneficios estamos observando? Al menos esta es una diapositiva que he elaborado con la experiencia que hemos adquirido durante estos meses en nuestro trabajo con pacientes con COVID. Si recuerdan la diapositiva, tal vez unas 4 diapositivas antes de esta, lo que la literatura mencionaba acerca de los beneficios de la movilidad temprana, se acercan muchísimo a lo que nosotros estamos observando con nuestro trabajo diario. A partir del inicio de la intervención nuestra, logramos el inicio de la reducción de la sedación o el despertar del paciente a partir del segundo día. En promedio, 3 a 4 días para retirar la ventilación mecánica. 3 a 4 días para mejorar la movilidad. De pasar en un estado en donde el paciente se encuentra completamente inmóvil a adquirir una fuerza muscular en un MRC3 por lo menos. En promedio, 3 a 4 días ya comienza a haber ese cambio. Y hemos observado un buen número de pacientes que a los 5 días de haber empezado el tratamiento con rehabilitación pulmonar, logran salir de la unidad de terapia intensiva. Y algo que a nosotros en lo personal nos ha dado mucho beneficio, mucho satisfacción, es que un buen número de nuestros pacientes salen directamente de la terapia intensiva, salen de manera directa a su casa, ya no pasan a una habitación de hospital. Es tanto el beneficio que les estamos dando que se van directo a casa, y eso obviamente les cambia completamente el panorama de lo que sigue después de haber estado en la terapia intensiva. Y obviamente todo esto va a llevar a la reducción en cuanto a las complicaciones, en cuanto a la necesidad de traqueostomías, a reducción en los gastos de cuidados de salud en todos, no solamente para el paciente, la familia, la sociedad o la parte del gobierno. Y obviamente la reducción de las secuelas o del síndrome de movilidad post-UCI. Y pues bueno, esto es lo que tenemos que tratar. Los sobrevivientes de la UCI tienden a desarrollar profundas y persistentes deficiencias en su función física, con una recuperación muy prolongada o probablemente incompleta. La rehabilitación debe involucrarse en el manejo de pacientes agudos, subagudos y crónicos en unidades de cuidados intensivos para la prevención y tratamiento de las secuelas por inmovilidad prolongada. Y obviamente nos tenemos que comprometer en cambiar esto, evitar o quitar barreras y ser cada día más facilitadores para que la rehabilitación esté en las unidades de terapia intensiva. Y aquí les pongo estos rubros que este artículo que se publica en el 2014, ellos, los autores, se consideran en ese momento el primer artículo que habla acerca de las barreras o facilitadores de la intervención de rehabilitación en la UCI. Y ellos identifican estos 4 rubros: cultura, comunicación, falta de recursos y cambio organizacional. La cultura, donde tradicionalmente se considera que un paciente crítico no se debe de movilizar, no se debe de tocar, donde a veces vemos catéteres, las extremidades con acceso vascular y creemos que es imposible moverlo, y eso es erróneo. Tenemos que moverlo aún con eso. Generar mayor comunicación entre los responsables del trabajo con el paciente. A veces caemos en el egocentrismo médico, en donde nadie me puede hablar porque yo soy el que está al frente del paciente y lo que yo digo es ley, y eso es erróneo. Todos tenemos probabilidades de equivocarnos, y trabajar en equipo nos va a generar beneficios para todos. Entre mayor comunicación tengamos, es mayor beneficio para el paciente. La falta de recursos no solamente monetarios, sino también recurso humano. Necesitamos capacitarnos y capacitar a nuestra gente que está trabajando con nosotros para tener más experiencia y tener un trabajo adecuado. Y un cambio organizacional. Esto a veces hay que ser todavía aún más contundente en cuanto a involucrarnos con nuestras autoridades de nuestras áreas, nuestros servicios, con las autoridades de nuestros hospitales, para que volteen a ver a la rehabilitación y se den cuenta que la rehabilitación puede dar muchos beneficios para todos,
pero sobre todo para el paciente. Y entonces, ¿qué requerimos? Bueno, pues, primero sensibilizarnos, darnos cuenta que podemos involucrarnos y llenarnos de mucha energía, de mucha capacitación profesional para poder involucrarnos en ellos, conformar un verdadero equipo de trabajo, capacitarnos continuamente, tanto en el trabajo físico como en la evaluación clínica, y obviamente generar un verdadero equipo. Y esto pues obviamente sería lo ideal. Estas imágenes pues son de lugares tal vez de primer mundo, en donde se tienen los insumos, el personal necesario para poder llevar a cabo estas imágenes, pero pues dicen que no se, que se vale soñar. Entonces pues es importante que hagamos labor para que algún día podamos trabajar en una situación así. Estas son imágenes ya de artículos ya no recientes, tienen más de 10 años estos artículos, estas fotografías. Y pues bueno, esto nos lleva a un análisis. Hace más de 10 años ya se tenían estas imágenes y cómo estamos ahora. Seguimos igual, seguimos teniendo unidades de cuidados intensivos en donde no entra rehabilitación, en donde nosotros mismos nos ponemos la barrera y pues obviamente eso lo tenemos que quitar, lo tenemos que eliminar. Esto no lo digo yo, lo dice la literatura, que es uno de las partes fuertes de la rehabilitación pulmonar. La literatura le da una evidencia importante, donde aquí está claro los beneficios de la movilización temprana y de la intervención de un equipo de rehabilitación, que son los beneficios que acabamos de mencionar a lo largo de la charla. Y bueno, ya casi por último, como conclusión, algo muy importante y algo que tenemos que analizar, y tomo esto de forma textual a la primera diapositiva. Estas son algunas de las conclusiones de ese artículo, en donde se menciona el actual cambio demográfico y un aumento en la proporción de pacientes que sobreviven a enfermedades críticas agudas. Se espera que incremente el número de personas que viven con enfermedades crónicas severamente discapacitantes. La demanda de rehabilitación aumentará considerablemente en un tiempo, y la OMS considera la rehabilitación hospitalaria en unidades especializadas, es efectiva para fomentar la recuperación funcional, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, reducir la tasa de institucionalización y mejorar el pronóstico. Les repito, esto es extraído textualmente de un artículo publicado en el 2019, como por febrero, entre febrero y mayo del 2019. Entonces, es algo que ni nos teníamos en mente que iba a pasar con la pandemia de coronavirus, y ahorita estamos viendo que esto no está lejos de lo que vivimos. Estamos enfrentando a una gran cantidad de población que va a quedar con una cantidad de secuelas que no lo sabemos todavía, pero que por la cantidad de población afectada tendremos un trabajo muy intenso en los próximos meses o años. Y entonces tenemos que involucrarnos desde la parte más aguda, no quedarnos con la idea de que rehabilitación es simplemente para el paciente ambulatorio y que ya salió de la parte crítica, porque si nos quedamos con esa idea, estamos completamente errados, y eso es algo que no ayuda ni favorece para nada a nuestra especialidad. Y pues bueno, por último, esta frase que la emite el director general de la OMS: este es el momento de los hechos, no del miedo, de la ciencia, no de los rumores, y de la solidaridad, no de la estigmatización. Todos tenemos miedo. Seguramente muchos de ustedes que están involucrados en atención de pacientes COVID, seguramente tienen miedo. Lo hemos vivido ya durante varios meses y no sabemos cuánto más va a durar, y estamos expuestos y somos vulnerables y somos seres humanos, y muy probablemente estemos ya en contacto con amigos, familiares que han sido infectados, y que seguramente en nuestra mente ronda el miedo a que también seamos contagiados, y obviamente pues eso nos hace muy vulnerables, pero somos médicos y nos toca estar al frente de esta situación, y entonces pues tenemos que agarrarnos de valor y salir adelante.
Y pues bueno, con esto termina mi participación. Dejo ahí mis contactos, mi correo institucional, mi correo personal, por si alguien de manera más directa desea ponerse en contacto con un servidor para alguna duda, pregunta, compartir algún artículo, etcétera. Tengan toda la libertad y confianza del mundo de poder hacerlo. Eh, Trato de responder ahorita a veces, bueno, no a veces, ahorita estamos cursando con una gran carga de trabajo y a veces tardo un poquito más en responder, sin embargo, hasta ahora he tratado de responder todos sus correos. Entonces, pues bueno, agradezco una vez más a todos ustedes el interés, la participación y pues deseo que tengan un trabajo exitoso en esta pandemia.